hermanos, qué bendición, hermanos. Una vez más, ¿verdad? Dios nos muestra su misericordia que es para siempre. Amén, hermanos. No solo por un tiempo, hermanos, no solo nada más, hermanos, como estuvo con aquellos grandes hombres que le sirvieron, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. ¿Qué es misericordia? Darnos Dios algo que no merecemos, hermanos, que en vez de juicio, en vez de castigo, en vez, hermanos, ¿verdad?, de algo malo, lo transforma Dios a misericordia, hermanos. Amén, hermanos. Ese es el gran amor de Dios que tiene para con nosotros, hermanos. Mire, vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en el libro de los Salmos. Vamos a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Salmos, hermanos, ahí. Acompáñenme con su Biblia, hermanos. Vemos, hermanos, ¿verdad?, que grande es Dios, hermanos, ¿verdad?, a través de su grande misericordia, hermanos. Hemos visto sus grandezas, hemos visto, hermanos, ¿verdad?, dice que para siempre es su misericordia. Hemos visto, hermanos, ¿verdad?, de la gracia magnífica de Dios, hermanos. Pero vamos a leer, hermanos, todos juntos, hermanos. Le invito que cuando lo encuentre, hermanos, se ponga en sus pies y leamos, hermanos, Salmo 138, hermanos. Puestos de pie, hermanos. Yo leo el 1, ustedes el 2, hermanos, y así todo, hermanos, en el verso número 8. Salmo 138, hermanos. Vamos a leer del 1 al 8, hermanos. ¿Ya lo tiene, hermanos? Amén. Dice ahí el verso 1, hermanos, Salmo 138, 1. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Si anduviere yo en medio de las angustias, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Todos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Sabe, hermano, que Dios tiene un propósito en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Y ese propósito, hermanos, ¿verdad? Dios lo quiere cumplir, hermanos. Es un propósito, hermanos, que Dios ya lo tiene planeado. Dios ya lo tiene, hermanos, en sus planes que son perfectos, hermanos. Y hermanos, solo a veces, hermanos, tenemos que esperar en Dios. Solo a veces tenemos que confiar en Dios. Solo a veces tenemos nada más que permanecer en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que el día que clamé, Él me respondió. Jehová cumplirá su propósito en mí, hermanos. Amén, hermanos. En unos lo va a cumplir, en otros está trabajando, en otros, hermanos, ¿verdad? El Señor está a través de un proceso en sus vidas, hermanos, pero el propósito lo va a cumplir. ¿Cuál es, hermanos? Bueno, Él nos lo dará a conocer, hermanos, ¿verdad? De una manera u otra, tarde que temprano, hermanos, pero lo va a cumplir, hermanos. Si es que demos las gracias, la honra a nuestro Dios, porque Dios es bueno. Vamos a orar. Bendito Dios, una vez más te damos las gracias por ser bueno con nosotros, Padre. A veces no entendemos tu propósito, no entendemos tu voluntad, Señor, pero gracias porque lo cumplirás, Señor, en nuestras vidas, Señor, y tenemos fe y creemos de todo corazón que ese propósito es bueno, Señor. Te pedimos, Señor, una vez más, que perdone nuestros pecados, limpia nuestro corazón, Señor, nuestra vida. Sana, Señor, a los que están enfermos, debilitados, decaídos, Señor. Oramos para que en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor mi Dios, los levantes, los guíes, Señor, conforme a tu divina gracia y tu misericordia. Padre, nos ponemos en tus manos. En esta mañana te damos toda honra y gloria. En Cristo Jesús decimos amén, hermanos. Tome su lugar, hermanos. Voy a pedir, hermanos Ujieres, pasen, hermanos Ujieres, vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hermanos, como Dios nos ha bendecido. De gracia hemos recibido, hermanos, de gracia damos al Señor nuestro Dios.
porque Él es bueno, hermanos, ¿verdad? Se ha mostrado su misericordia, se ha mostrado, hermanos, ¿verdad? Su bondad, hermanos, y dice que es para siempre, hermanos. No cesarán las misericordias de Dios, porque Dios es bueno, Dios es fiel, hermanos, y cumplirá su propósito en nosotros, hermanos, ¿verdad? Y también, gracias también, hermanos, ¿verdad? Por también, hermanos, ¿verdad? Juntamos una ofrenda especial la semana pasada, hermanos, para recuperarnos en misiones, hermanos, y continuar hacia adelante, hermanos. Hermano, nos va a dar un reporte el hermano Javier, hermanos, ¿verdad? No sé si ya lo tenga listo, pero tiene un reporte, hermano, de si se completó la meta, hermano, de lo que faltaba el mes de marzo, hermanos. Gloria a Dios, hermano. Sí, estamos ahí trabajando en eso, lo que es el mes pasado y este mes que todavía, ¿verdad, hermano? No termina, que es mayo, hermanos, ¿verdad? Pues demos al Señor, hermanos, ¿verdad? De nuestro corazón, de nuestro agradecimiento, hermano, lo que Dios ha sido bueno para con nosotros, hermanos. Hermano Melchor, venga a orar y vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Vamos a orar, hermano. Incline su rostro y vamos a pedir al Señor que nos hable esta mañana, ¿ok? Vamos a orar. Señor y Dios, gracias, mi Dios, en esta mañana te damos, Señor, porque nos ha dado, Señor, la vida, el derecho, Señor, de despertar, Señor, el día de hoy. Te pido, Señor, por la familia, Señor, de esta mañana y la enseñanza que nos hable a nuestro corazón. Y también, Señor, te pido por la ofrenda, los diezmos, Señor, y igualmente, Señor, te pido por los misioneros, Señor, que están en diferentes lados. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, a cada familia, Señor, que ha provisto, Señor, esta mañana, Señor, dar en su corazón, mi Dios, la ofrenda o diezmo, mi Dios. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy un pecador que sigue sanando. En mi historia te has revelado. Te siento en mí y hoy te agradezco. En mi lucha me has demostrado que la batalla tú ya lo has ganado. Te siento en mí
Gracias damos a Dios por ese canto especial, hermanos. Vamos a tomar el tiempo para la predicación de esta mañana de la palabra de Dios. Pero antes voy a pedir que los niños pasen a su clase, hermanos. Tenemos clase para niños y niñas de 4 a 8 añitos. Tenemos clase, escuela dominical, hermanos, escuelita bíblica infantil para los niños que también pasen a su clase, hermanos, ¿verdad? Y pueda también ser instruido, enseñado por los maestros de escuela dominical. Vamos ahí, hermanos, a la predicación, hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 22, hermanos. Ezequiel 22. Vamos a leer juntos, hermanos, allí. Ezequiel 22. Vamos a leer desde el verso número 23, hermanos, hasta el 31. Cuando lo encuentre, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 22, verso 23 hasta el 31. Amén. Estaba meditando, hermanos, y también, hermanos, orando a Dios, hermanos, ¿verdad? Sobre este mensaje, hermanos, ¿verdad? De cómo se debilitó, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, Jerusalén, Judá. Todas estas tribus que Dios había puesto, hermanos, en lugar que fluye leche y miel, se debilitaron, hermanos, bajaron su guardia terriblemente, hermanos, dando la espalda a Dios. Y vemos, hermanos, encima de todas estas cosas, hermanos, como Dios, hermanos, ¿verdad? Pues es un Dios justo, es un Dios de juicio, hermanos, que atraía, hermanos, y tuvo que castigar duramente a su pueblo, hermanos, que a Dios le dolió muchísimo, hermanos, por todo lo que este pueblo pasaba. Pero nos lleva, hermanos, ¿verdad? A ver, hermanos, a aprender, hermanos, sobre la enseñanza, sobre todo, de Dios a su pueblo, hermanos, Israel. Dice ahí, hermanos, leo el verso 23 y usted el 24 y todos el 31. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Y de mis días de reposo sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Todos el 31. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Una de las decisiones, hermanos, más tristes de Dios hacia su pueblo, hermanos, decisiones que a Dios le dolían en su corazón, que no quería hacer. No quería cometer, hermanos, ¿verdad?, de castigo con su ira, o sea, con enojo, con coraje a su pueblo, hermanos Israel. Por todo, hermanos, el desvío que tenían, se estaban portando muy mal, hermano, tomando malas decisiones, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Dice que aún también los profetas, hermanos, los predicadores, dice, predicaban, profetizaban mentiras que Dios no había dicho.
Y eso, hermanos, ¿verdad? Pues todavía irritaba más a Dios. Dios quería que el pueblo fuera advertido, que al pueblo se le predicara, se le enseñara para apartarse de los malos caminos, para estar, hermanos, ¿verdad? En el lugar que Dios quería y los había puesto, hermanos, un lugar bendecido por Dios, pero estaban haciendo todo lo contrario. Hermanos, Dios, hermanos, les tenía un muro, hermanos, ¿verdad? Alrededor, hermanos, ¿verdad? Para protegerlo, hermanos. Un muro, hermanos, ¿verdad? Es, hermanos, como una protección para un país, hermanos. Como una protección para una ciudad. Como una protección para una, hermano, casa, hermano, ¿verdad? Que cuando protege su casa, pone su fence, hermano, ¿verdad? Hay protección, hay cuidado, hay más, hermanos, ¿verdad? Cuidado, hermanos, de que no tan fácil, hermano, ¿verdad? Se meta ahí un ladrón o un animal o algo, hermanos. Entonces ayudan, hermanos, esos muros. Esos muros protegen, hermanos. Pero dice que ahí, hermanos, había una brecha. Una brecha, hermanos, es como un, hermano, ¿verdad? Hoyo, hermanos, donde se pasaba el enemigo, donde se filtraba, hermanos, ¿verdad? Lo malo, hermanos, y nadie reparaba esa brecha. Nadie se ponía al frente de esa brecha. Nadie se ponía, hermanos, ¿verdad? Al cuidado de ese brecha, hermanos, en ese muro que había como protección, hermanos. Y dice ahí: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí. Es decir, hermanos, ¿verdad? A un hombre que estuviera, hermanos, ¿verdad? Ahí, hermanos, a favor de Dios, a favor de la tierra. Los muros ahí, hermanos, estaban, hermanos, desprotegidos, hermanos, pero Dios quería uno ahí en la brecha, uno ahí en el hoyo, para que el enemigo no entrara, que el enemigo no se filtrara, que el enemigo no hiciera estragos sobre su pueblo, hermanos. Pero dice, no había nadie a favor de la tierra. No había nada a favor de lo bueno, de lo correcto. No había nada a favor, hermanos, de que las cosas se hicieran bien. Parece que todo estaba contaminado de pudrición y de maldad. Y Dios tuvo, dice aquí: por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Si hay algo, hermanos, que a Dios más le duele en su corazón, hermanos, es, hermanos, ver cuando las cosas están mal y que no hagamos nada, hermanos. Ver, hermanos, que las cosas malas están entrando a nuestro hogar, o nuestra familia, o nuestra propia vida, hermanos, y no hagamos nada, hermanos. No nos paremos firmes, hermanos, por lo correcto, por lo bueno, por lo que Dios ama. Vamos a orar y que Dios nos hable a través de su palabra. Bendito Dios Padre, le pedimos en esta mañana el perdón de nuestros pecados y que su Santo Espíritu nos guíe, Señor, a hacer algo bueno, a buscar, Señor, mi Dios Padre, algo que nos ayude, Señor, a apartarnos, Señor, de todos esos hoyos, orificios, perjuicios, Señor, que nos jalan, que nos arrastran, nos llevan, Señor, y no poder hacer nada, Señor. Te pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo que nos hable a través de su Santo Espíritu. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador, que hoy tome una decisión de recibir el regalo más grande de todo el universo, la salvación y la vida eterna. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Decimos amén, hermanos. Tome su lugar, hermanos. Nos indica, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, pararse en la brecha y hacer vallado. Pararse en la brecha y hacer vallado, es decir, hermanos, hacer, hermanos, verdad, allí un, hermanos, escudo, hermanos, un vigilante, un guardián, hermanos, para cubrir esa brecha, ese orificio, ese, hermanos, lugar donde el enemigo se filtra. Y dice, hermanos, la palabra de Dios: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, dice, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé.
Dios buscaba, hermanos, a alguien que se pusiera firme, hermanos. Un valiente, un decidido. Un hombre, hermanos, ¿verdad? Amando su hogar, amando sus hijos, amando su esposa, amando, hermano, lo correcto, pararse por la verdad, pararse por lo firme, pararse por lo correcto, hermanos. Pero, hermano, era difícil, hermanos, de encontrar un hombre valiente, hermanos, que se parara en la brecha. Hermanos, ¿por qué? Porque todos estaban, hermanos, en contra de lo bueno. Todos estaban, hermanos, en contra de la verdad. Probablemente tenían miedo a que lo criticaran, a que lo señalaran, a que lo acusaran, hermano. Y era difícil que estuviera uno bueno, valiente, firme en la brecha delante de Dios, hermano. Como ahora nos cuesta, hermanos, ¿verdad? También, hermanos, lo mismo, hermanos, es difícil, hermanos, pararnos firmes por la verdad, pararnos firmes, hermanos, por lo que Dios dice, por su palabra, hermano. Y a veces, hermanos, nos gana, hermanos, el mundo nos gana, hermanos, ¿verdad? A lo que rodea este mundo nos jala, hermanos, ¿verdad? Y se nos olvida pararnos en la brecha, que es lo más importante, hermanos, para que el enemigo no se filtre tan fácilmente, hermanos. Falta de vallado, hermanos, y brecha en la ciudad es por causa del pecado, según la Biblia. Falta de vallado, falta de protección, falta de discernimiento, falta de altar familiar. Falta, hermanos, de tener, hermanos, un corazón dispuesto para Dios, hermano. Y el vallado se debilita. El vallado, hermanos, se pone, hermanos, a debilitarse, hermanos, para derrumbarse muy fácilmente. Y lo más terrible, hermanos, que después no haya quien esté al frente del vallado, hermanos. Y la brecha está abierta, hermanos. Y la brecha está, hermanos, descuidada. Es como una cerca caída, hermanos, cuando no hay protección, hermano. Es como una cerca descuidada o destruida, hermano. Y nadie la arregla, nadie la levanta, nadie, hermano, está ahí para proteger, hermanos, esa cerca caída. Y empieza, hermano, a entrar, hermanos, todo tipo de inmundicia, de mundanalidad, de cosas vanas, hermanos, que a Dios no le agrada, hermano, por el descuido de reparar las cercas, hermanos. O de ponerse firme en el vallado, hermanos, con el vallado en la brecha. Falta, hermanos, ¿verdad? Falta, hermanos, de obrar, hermanos. Y aquí, hermanos, Ezequiel denuncia, hermanos, el pecado de Jerusalén como una ciudad derramadora de sangre. Se le acusa de sus muchos pecados, tales como asesinatos, idolatría, desobediencia a los padres, opresión, extorsión, profanación del día de reposo, de las cosas santas, lujuria, adulterio, tantas cosas, hermanos, que se le indicaban, hermanos, al pueblo de Dios, hermanos, y estaba totalmente desprotegido, hermanos, porque la brecha no había quien la reparara ni se parara firme. Ni los sacerdotes, dice que estaban, hermanos, llamados para predicar contra el pecado, para predicar la verdad, para predicar, hermanos, verdad, de estar, hermanos, en las buenas, hermanos, y en las malas, en el camino hacia lo correcto delante de Dios, hermanos. Pero ya ni los sacerdotes, hermanos, predicaban la verdad, hermanos. No sé, hermano, tienen miedo, hermano, ¿verdad? Les cuesta, hermano, ¿verdad? Predicar contra el pecado, hermanos, que el pecado sigue, hermano, avanzando, extendiéndose, las brechas descuidadas, hermanos, pero hermanos, aquellos lugares, hermanos, siguen llenos, hermanos, con un montón de cosas, de música, hermanos, pero sin predicar contra el pecado. Por eso la brecha, hermanos, se descuida. Por eso el pecado, hermanos, se filtra fácilmente, porque no hay nadie en el vallado. Y como consecuencia, hermanos, del rechazo de Dios, se hundieron en el pecado a tal punto, hermano, dice la Biblia, hermanos, que se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios.
Va pasando el cuento en tiempo, hermanos. No empieza una semanita, 2 semanitas, un mesecito y se va uno olvidando hasta que completamente, hermanos, el mundo lo encierra, hermanos. Un montón de cosas, hermano. No digo que todo es malo, todo es maldad. Puede ser el encierro en un trabajo. El encierro, hermanos, ahí, hermanos, en un materialismo. El encierro, hermanos, aún están en sus propios hogares encerrados, sin cuidar el vallado, hermanos. Encerrados, hermanos, en un montón de cosas en su propio mundo. Encerrados, hermanos, en cosas superficiales, materiales. Encerrados en el pecado. Encerrados en la pornografía. Encerrados en un montón de cosas, hermanos, en redes sociales. Encerrados en las pantallas. Encerrados en un montón de cosas, hermanos, que el encierro los va olvidando de Dios. Y el vallado, hermanos, desprotegido. El vallado descuidado, hermanos. Y el juicio de Dios sobre Jerusalén es claro. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Ezequiel 22:21, hermanos. Os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor. En medio de él seréis, ¿qué, hermanos? ¿Se ha dado cuenta, hermanos? Incendios, hermanos, cada vez más continuos, hermanos, en lugares que ni esperábamos, hermanos. En Florida, en California. Incendios, hermanos, que hermanos, la ira de Dios, hermano, mira, todos esos incendios que pasaron hace 1 año, 2 años, hermanos, por falta de agua, de lluvia, hermanos, hasta ahorita no han podido levantar esos hogares, hermanos. El furor de Dios, dice, sigue ardiendo la ira de Dios, consumiendo, haciendo volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y no es porque Dios sea malo. No es porque Dios, hermanos, verdad, esté, hermanos, verdad, dando castigo porque quiere, hermanos, sino simple y sencillamente, hermanos, porque el furor de Dios, la maldad, hermanos, que crece, la maldad que continúa, Dios sigue y quiere buscar a alguien valiente que se pare en la brecha, hermano, que todavía esté firme por la palabra de Dios, que todavía, hermanos, ore, que todavía lea la Biblia, que todavía esté firme para ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, que todavía en su corazón haya un celo por las cosas de Dios, hermanos. Pero la debilidad va creciendo más y más, hermanos. Y la debilidad, hermanos, nos va, hermanos, verdad, como, hermanos, alejando más y más del propósito de Dios, como que si ya Dios se ha olvidado del pecador, como si Dios se ha olvidado del pobre, del menesteroso, como que si Dios se ha olvidado de las almas. Pero Dios no se ha olvidado de las almas, hermanos. Gloria a Dios, después de mucho tiempo, hermanos, ayer nos juntamos 10 ganadores de almas. Gloria a Dios, hermanos. 10 después de tiempo, hermanos. Fuimos a ganar almas, tocar puertas, hermanos. Y sí, la gente ya sale, la gente ya abre sus puertas. Difícilmente, curiosamente, pero hermano, está, hermanos, abriendo sus puertas. Gloria a Dios, hermanos. En 2 horas, 2 almas fueron salvas. Porque Dios todavía quiere. Porque Dios todavía tiene misericordia. No solamente de nosotros, tiene misericordia del malo, del perverso, del pecador, de aquel que está, hermano, en la ruina, del que está muriendo de cáncer, del que está en la cárcel, del que está en el hospital. Tiene misericordia Dios todavía de esas almas y las quiere salvar, hermanos. Tiene misericordia de nuestras almas, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros jóvenes. Pero parece que la maldad está creciendo, hermanos, aún, hermano, en nuestros países, que está todavía más terrible, hermano, arrebatando los hijos, hermanos, de sus familias, hermano. A lo mejor no los volverán a ver, hermano. Son piezas, hermano, hermanos, importantes, claves, hermanos, para todas esas sectas de maldad, hermano, arrebatando la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestras generaciones, hermanos. Pero el gobierno no hace nada.
No hay solución, hermanos. La única solución es Cristo Jesús, hermanos. Es Cristo Jesús. Cuando agarra el alma del joven, cuando agarra un alma de un hombre, cuando agarra el alma de una mujer y se convierte, se entrega a Dios, se agarra de Dios. ¿Cómo que no hay uno? Aquí estoy yo, Señor. Yo vivo, todavía me paro por mi familia, me paro por mis hijos, me paro por mi iglesia, me paro todavía firme, Señor. Aquí está uno, Señor Jesús. Mira, hermano, no encontró ni uno ahí que estuviera firme, hermano. Ezequiel, hermanos, profetiza sobre la dispersión de los judíos por todo el mundo al decir en Ezequiel 22:15, hermanos: te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Ya sabemos todo lo que le pasó, hermanos, a este pueblo de Dios. Fueron saqueados. Llegó Nabucodonosor, hermanos, con su armamento, hermanos, ¿verdad? Feroz, hermanos, mecánico, hermanos, ¿verdad? Arrastrando, hermanos, con todo este pueblo, hermanos. Más de 50,000 judíos, hermanos, ¿verdad? Y llevó, hermanos, para sacarlos de sus hogares, hermanos. Quitó sus cosas preciosas, hermanos, sus hijos, sus hijas, sus tierras, todo, hermano, ¿verdad? Fue arrebatado, hermanos. Hasta la fecha siguen dispersados por muchos países, hermanos. Ahí está, hermanos, una profecía, hermanos, cumplida. Los profetas, sacerdotes, los príncipes y todo el pueblo de Israel son acusados de pecado. Son versículos, hermanos, que por ser pastor quisiera brincarlo y no leerlos, hermanos. Pero aquí también nos habla a nosotros como pastores, como siervos de Dios, hermanos, que es mejor predicarle la verdad, decirle la verdad, predicarle contra el pecado, aunque se enoje conmigo, aunque no me mire bien, hermano, aunque piense un día no volver a regresar, pero es mejor predicar la verdad, hermano, que esconder la verdad o decirle mentiras. ¿Para qué quiere mentiras? ¿Para qué quiere atole con el dedo? ¿Para qué quiere que, hermano, le haga engañar, hermanos? Yo siempre he preferido, hermanos, aunque a veces nos duela, nos incomoda, hermanos, pero preferible saber la verdad. Preferible que se me diga cuáles serían mis consecuencias si hago lo malo. Preferible saber, hermanos, que el juicio de Dios se cumple, que decir y escuchar, hermano, no, mira, Dios nunca te va a hacer nada, Dios es bueno, Dios es santo, santo, santo. Sí, Dios es bueno, es santo, santo, pero es justo también. Amaba a su pueblo, su único pueblo, el pueblo de Dios, la niña de sus ojos. Le dolió en su corazón, hermano, verlos despojados, verlos en caballos arrastrados por ciudades, a hombres, mujeres, ancianos, niños, aventados en las paredes, hermanos, estrellados. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. ¿Sabe qué es conjuración, hermanos? Que hasta la misma gente, hermanos, que conocía a los profetas juraban y decían, hermanos, con juramento, hermanos, de que estos hombres estaban diciendo lo que Dios nunca había dicho, o sea, eran mentiras. Y a la gente, ¿cómo le gusta escuchar mentiras, hermanos? Y mire la manera como las dicen, hermanos, se las creen, hermanos. Venga, mire el manto sagrado aquí. Si usted pasa por aquí, va a ver que esa enfermedad se va. Y ahí va la gente, hermanos, ahí, hermano.
Mire la rosa de Sarón, que la rosa, ahora que ahora en México, que dice que la trenza sagrada y la trenza, hermanos, milagrosa. Y la gente está, hermanos. Y la gente, hermano, ¿verdad? Crece, hermanos. Pero les habla uno la verdad, hermanos. Y no nos gusta oír la verdad, como que nos da comezón en los oídos, hermanos. Sus príncipes en medio de ella, dice, son como lobos que arrebatan presa. Los príncipes eran, hermanos, los gobiernos de cada ciudad, hermanos, que deberían, hermanos, de tener una comunión con el sacerdote para proveer las necesidades del pueblo, hermanos, y que el pueblo no sufriera, hermanos. Pero en vez de ayudarlos, dice, los escarnecían, les robaban, los saqueaban. Al pobre y al menesteroso, hermanos, les cobraban de intereses triples, hermanos, y arrebataban como presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¿No quiere? ¿No? Dale cuello, a ver si no quiere. Y hermanos, hacían esa opresión tan fuerte, hermanos. Y hermanos, se olvidaban que hay un Dios mirando todo. Hay un Dios, hermanos, ¿verdad? Observando cada detalle, hermanos, que estaba mal de su pueblo, hermano. Y mandó profetas para predicarles, pero estos no predicaban la verdad, decían mentiras. Y la razón, hermanos, que un pueblo, hermanos, está como está, las condiciones que está, el pecado que está, hermano, la extorsión como está, hermanos, es porque no hay quien se pare en la brecha por la verdad, hermanos. Por si lo decir, hermanos, verdad, muchos pues no les queda otra más que pagar, hermano. Pues vamos a pagar, ya que pagando la extorsión, pagando la maldad, participando de lo malo, participando de lo incorrecto, hermanos. Y no había quien se parara en la brecha por la verdad, hermanos. Cuando Dios, hermanos, nos abre el entendimiento, hermanos, somos salvos por medio de Jesucristo. Dice la Biblia que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hermanos. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y un hombre nuevo, una mujer nueva, un hombre transformado, hermanos, está, hermanos, ahora capacitándose, hermanos, para ver la bendición de Dios, para que el que hurtaba no hurte más, el que pecaba no peque más, el que, hermano, toda esa impiedad, apartarnos del pecado y ponernos en el lado correcto donde Dios nos guía, hermanos. Pero no había quien se parara por la verdad, hermanos. ¿Y qué dice, hermanos, el verso 31, hermanos, verdad? Ahí está, hermanos, la ira de fuego de Dios, hermanos, que no se detenía, hermanos. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira, dice, mi coraje. Entonces que vemos que a Dios se enoja, que Dios le da ira, que Dios le da, hermanos, ardor de mi ira. Dice, los consumí. Hay algo, hermanos, interesante, hermanos, que necesitamos saber en Isaías, hermanos, 52. Vamos a Isaías 58, 12. Voy a apurar un poquito más, hermano. Isaías 58, 12, hermanos. (58, 12) Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar, hermanos, para habitar. Este capítulo nos habla, hermanos, sobre el verdadero ayuno, hermanos. Que cuando leemos este versículo anterior nos hace referencia a las cosas, hermanos, ¿verdad? 58, ¿cuál le dije, hermano? 12, 58, 12.
Isaías 58:12. Y el 11, hermanos, dice el verso 11, 58:11, y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, hermanos. Edificar ruinas, edificar portillos, edificar en nuestras vidas, hermanos, cosas que tenemos que arreglar con Dios, hermanos, para que la bendición de Dios continúe. Pero se necesitan, hermanos, ¿verdad? Hombres, hermanos, mujeres, jóvenes, hermanos, dispuestos, hermanos. Amén, hermanos. Dispuestos, hermanos, a mantenerse firme en esa brecha. Brecha en el hebreo, hermanos, ¿verdad? Significa abertura, fisura, grieta, especialmente una grieta en una muralla. Hacer vallado se refiere a hacer una cerca, una tapia, un muro, cubrirla. Se habla, hermanos, que se había abierto una brecha de pecado, pero algo espiritual que dejó sin muros de protección espirituales a la ciudad de Jerusalén. El vallado espiritual de Job, por ejemplo, vemos protección espiritual de Dios en forma de vallado, es el de Job, hermanos. Job, hermanos, ¿verdad? Dice, hermanos, ahí, hermanos, en esa respuesta que le dio Satanás a Dios: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. La protección de Dios estaba alrededor de Job, hermanos, como un, hermanos, ¿verdad? Vallado, como un cercado, hermanos, ahí de protección en la vida de Job. Pero Job dice que era un hombre íntegro, hermanos. Un hombre que todos los días, hermanos, hacía, hermanos, dice, sacrificio por si alguno de sus hijos hubiere pecado, hermanos. Tenía una comunión todos los días con Dios, hermanos. Y mira, hermanos, su vallado protegido, hermanos. Sí, lo tentó, hermanos, Satanás, hermanos, que ni la culpa tenía Job. Dios permitió, hermanos. Pero después vemos las bendiciones que Dios le multiplica, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, en estos tiempos difíciles, levantar murallas espirituales en nuestra vida, hermanos. La lectura de la palabra de Dios es una muralla, hermanos, en nuestra vida, como un, hermanos, escudo de protección para que los dardos del enemigo tropieten, hermano, reboten, hermano. No seamos infieles al Señor, que cualquier cosita nos aleja, nos aparta de lo importante, de lo espiritual que es Dios con nosotros. Cercas, hermanos, de fidelidad. Cercas, hermanos, de carácter, de constancia, hermanos. Pero, hermanos, para ponerse en la brecha, hermanos, es importante tomar una decisión. Es peligroso aportillar el vallado. Eclesiastés 10:8 dice que al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Mire, vaya ahí, Eclesiastés 10:8. El que hiciere hoyo caerá en él, y a que al portillare vallado le morderá la serpiente. Por esa razón, hermanos, tenemos que tener, hermanos, ¿verdad?, la importancia en nuestro corazón de mantener el muro bien protegido, hermano. El vallado es para evitar que los ladrones entren. Servía para que las zorras no causaran daños, para que protección de animales nocturnos no entraran, como dice la Escritura, evitar la mordedura de las serpientes. Por eso se revisaba que el vallado estuviera protegido, que el vallado no tuviera hoyos, para que el enemigo no se filtrara tan fácilmente, hermanos.
Amén. Cantares 2:15, hermanos. Cantares 2:15. Salmos, Proverbios, Cantares. Eclesiastés, Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y era una manera, hermanos, de mantener los portillos bien protegidos, para que las zorras no entraran y echaran a perder las viñas, hermanos, que tanto trabajo habían sembrado. Es importante, hermanos, que nosotros entremos, hermanos, y poder, hermanos, entender qué tan importante es proteger la brecha, hermanos. Hombres que giman, que clamen, hermanos, por él, hermanos, ¿verdad? Estar preparados para proteger la brecha, hermanos. Que cuando el pecado se quiere filtrar rápidamente, hermanos, estar atentos, estar ahí al pendiente, hermanos, ¿verdad? En la vida de nuestros hijos, con quién se juntan, con quién andan, qué miran, hermanos. Estar al pendiente de cuidar esos portillos que no estén, hermanos, en esos muros que deben de permanecer sellados. Amén. Busca, hermanos, de hombres que se paren en la brecha, como dice Ezequiel 22:30. ¿Por qué, hermanos? Porque la maldad es grande, hermanos. Dice, hermanos, en Ezequiel 9, hermanos, había verdugos en la ciudad, hermanos. Ezequiel, hermanos, 9:1. Clamo en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad, ¿qué, hermanos? Han llegado. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir, hermanos. O sea, que llegue un joven ahí de afuera, hermano, mundanote, y se mete a tu casa con tus hijos, y ahí ni cuenta te das y lleva marihuana ahí, hermano. Y les está dando a los muchachos. O se los lleva los verdugos de la ciudad, o se los llevan a hacer maldad, o adquirir droga, o adquirir alcohol, o adquirir pornografía. Dice, los verdugos de la ciudad se han metido. Pero a veces los propios verdugos son los propios padres, llevando hijos a lugares equivocados, hermanos, que no debemos de llevar a nuestros hijos. Ya deberíamos de tener la capacidad, hermanos, de identificar, hermanos, cuando te invitan, a dónde te invitan, con quién vas, con quién anda, con quién te... Ya esos amigos mundanos, si no quieren nada con Dios, deséchalos, hermano. Te invitarán y ahí estarán. Lo tanto que cuidamos a nuestros hijos desde chiquitos en la iglesia, guiándolo, instruyéndolo, enseñándolo, y luego de repente, hermano, va a llevarlos ahí a un lugar donde no deben de estar. Luego después andan con las greñas del sopilote emplumado, hermanos. O que de repente ya andan con un aretito, hermanos, en la oreja, con las uñitas, hermanos, pintadas. Entraron, dice, los malvados. Los dejamos ir, hermanos, y sabe, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar al pendiente, hermanos, como un hombre en la brecha, como un hombre cuidando los portillos, cuidando los lugares, hermanos, cuidando el muro, hermanos, de que no entre el enemigo, hermanos, para poder traer malas cosas. Tremendo, hermanos, como el enemigo se filtra. A veces está sin darnos cuenta, a veces hasta nos damos cuenta, hermanos. Verdugos en la ciudad.
cada uno trayendo en su mano un instrumento para destruir. Estos verdugos simbolizan a los caldeos que asolan a Jerusalén 5 años más tarde. Ya estaban filtrándose. Al principio llegaban con regalitos, llegaban, hermanos, con cosas, hermanos, y hermano, ¿quién no le gusta que le dé regalos? Pero después, hermanos, les metían malas ideas, les metían, dañaban su corazón, hermanos. Entre estos verdugos, hermanos, venía uno vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. A este varón se le dijo: pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponte una señal en la frente a los hombres que gimen. Ezequiel 22:30, hermanos, 9:1. Seguimos ahí. 9, verso 4, perdón, hermano. Ezequiel 9, verso 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, yendo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Está terrible, hermanos, ¿verdad? Eso. Solo un valiente podía hacer esas cosas, hermanos. Pero necesitamos todavía hombres valientes que se paren y digan: ¿sabe qué, hijo? Véngase, para que usted no va a andar juntándose más con esa gente. Amén, hermanos. A ver, todas esas cosas que no sirven, va para la basura, amigo. Todo esa cosa, no. Todo esa cosa, satanismo, mala música, mundano, perversa, eso no sirve para nada. Y se le cortaban todo lo que no sirve. Porque primero es un poquito, y luego de ese poquito te lleva a otro poquito más, y luego ese poquito más a otro poquito rete peor y peor. Amén. Es cuando niños empiezan con stickers, hermano. Ay, mami, hice un sticker, un tatu, pero ese sticker is not real. Y así empiezan, not real, pero después quieren uno real. Y no nada más es uno, luego le siguen y otro, y hermano, y después no hay control, hermanos, porque la carne nunca se sacia, hermanos. Nunca se detiene, hermanos. El pecado no se detiene, hermano. El pecado avanza, hermanos, sigue, hermanos, destruye hasta que lo deja uno totalmente en la ruina, hermanos. Por eso tenemos que, hermanos, pararnos firmes en la brecha. Arreglar esos portillos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros muros que están derribados, y arreglarle, hermanos. A los otros varones se les dijo: pasar por la ciudad y matar, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, mata viejos, jóvenes y vírgenes y niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, y salid, y salieron y mataron en la ciudad. Se puso fea la cosa. Pero eso, hermanos, se necesitaba hombres que se quisieran parar firmes en la brecha. Es difícil, hermanos, ¿verdad?, pararse firme en la brecha. Pero se puede con Dios, hermanos. Amén, hermanos. Todo lo podemos en Cristo, hermanos, para que el enemigo no haga más estragos en nuestras vidas. Algo importante, hermanos, que tenemos también que decir, hermanos. En Isaías 58:12, ya estamos terminando, hermanos. Isaías 58:12. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, ahí es, hermano, lo que se necesita en nuestra vida, hermanos, reparar esos portillos, hermanos.
Yo no sé de qué son, hermanos, ¿verdad? Esas brechas, hermanos, que necesitamos reparar, hermanos. Pero hay que pararnos firmes en esa brecha, hermanos. Firmes en esos muros, hermanos. Que el enemigo ya hizo una grieta. Y se le va picoteando, esa grieta se va haciendo más grande y luego más grande. Y hermanos, cuando menos acordamos, hermanos, ya es un portillo grandísimo, hermanos. Un montón de problemas en nuestras vidas. Un montón de problemas en las vidas de nuestros hijos. Que pudiéramos haber evitado desde hace mucho tiempo si reparáramos esa grieta, hermanos. Si hubiéramos reparado esos portillos. Pero es importante, hermanos, agarrarnos del Señor y reparar esas grietas, esos portillos. Nos va a costar, sí, claro que cuesta, hermanos. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, hermanos. Si no le ayudamos nosotros a nuestros hijos, ¿quién, hermanos? Si no le ayuda a usted a la esposa, ¿quién? Si esposa no le ayuda al esposo, ¿quién, hermanos? Entonces necesitamos ayudar a nuestros hijos a reparar esas grietas, hermanos. Con oración, hermanos. Con oración, hermanos. Orar a Dios por sabiduría, hermanos. Cómo reparar esa grieta. Primero la de uno, hermanos. Amén, hermanos. Ya que nuestras grietas estén reparadas, hermanos, conforme a la fe en Cristo Jesús, entonces podemos reparar las grietas de alguien más. Portillos, hermanos, para que sus vidas no sean derribadas. Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude, hermanos, a estar atentos y vemos portillos en esos muros y repararlos inmediatamente. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios Padre, te damos las gracias, oh Dios, por ser bueno con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque por su gracia y su misericordia aquí estamos todavía delante de usted, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor. Que nos podamos parar firmes a favor de la tierra, a favor de la humanidad, a favor de las almas, de nuestra familia, nuestros hijos, de la iglesia. Que nunca estemos a favor, que vemos algo malo y no decimos nada, no arreglamos nada. Pensamos que con no decir o quedarnos callados estamos ayudando, al contrario, somos cómplices por no hablar, por no decir. Especialmente si hay niños que son lastimados, que son afectados físicamente, sexualmente, psicológicamente. Tenemos que estar parados firmes a favor de la vida, de la humanidad. Ayúdanos, bendito Dios. Te pedimos que nos perdones. Te pido por este hombre que encontré ayer, Señor. Un hermano en Cristo derrotado, Señor. Hablando almas, de las almas a sus compañeros. Él me dijo, yo conozco de la palabra. Pero tenía su cerveza en su mano. Estaba medio borracho. Ya no hay quien se pare firme, Señor, por la verdad. Dije, mire, estos hombres necesitan aliento de la palabra de Dios. Pero usted se ha desanimado, está dejando que sus portillos sigan abiertos y el enemigo los siga destruyendo. Cayó convicción en su vida, empezó a llorar y me puse a orar por él. Que repares esos portillos de su vida, Señor Jesús.
nuestros hermanos, Señor. Convicciones firmes, Señor. O somos o no somos, Señor, hijos de Dios. Claro que somos hijos de Dios. Sea quien sea, Señor. Si nos invitan a un lugar equivocado, Señor, no ir, Señor. Preparemos nuestros portillos, Señor. Porque ya muy fácil accedemos sin darnos cuenta, Señor, que está mal. Y no nos estamos parando en la brecha. Ayuda a cada hombre, Señor, a cada varón. Que seamos valientes, Señor, como David, Señor. Aun cuando fue perseguido, lo quería matar Saúl. Se escondió en una cueva, Señor. Ahí llegaron hombres amargados, desilusionados. Les empezó a enseñar, a instruir. Un hombre valiente que se paró en la brecha. Los enseñó a ser guerreros. Y fueron los 400 de David. ¿Cómo nos hacen falta esos hombres, Señor? Que la amargura no los detenga, Señor. Que el desánimo no los detenga, Señor. Que la soledad no los detenga, Señor. Que el pecado no los detenga, Señor. Con esos 400 de David fue suficiente, Señor. Y de ahí sobresalieron 33 más, de los más valientes y reconocidos, que Dios nos da sus nombres y lo que hicieron. Y de esos 33 sobresalieron 3 más, que esos fueron los guerreros personales del rey David. Como hace falta, mi Dios, que nos paremos firmes en la brecha. Dios miró a la izquierda, a la derecha, para ver si había uno que se pusiera firme, y no había. Dios nos está visitando en estos momentos. ¿Quién diría, como dijo aquel profeta: heme aquí, envíame a mí? Cuente conmigo, pastor. No conozco mucho, no sé nada especialmente. Ando lastimado, cargado, traigo problemas financieros, emocionales, desilusiones. No importa, hermano, cuál sea tu problema. Su pastor necesita un hombre que esté firme para reparar muros, portillos, y poder contar con usted. Todo ojo cerrado, nadie mirando. ¿Quién diría, pastor? Cuente conmigo. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Gloria a Dios, que hay jóvenes, hay niños. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mujeres dispuestas a luchar, a seguir hacia adelante. Hermana Barrio, estoy con usted, cuente conmigo. Hermanas también, hermana necesita hermanas. Habrá una hermana ahí. Dios te bendiga, hermana. Alguien más, hermanas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. Que nos paremos firmes a favor de la tierra, de los niños, de las familias, de los ancianitos, del pobre, del menesteroso. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir adelante, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, a seguir creciendo más, a no soltarnos de ti, Señor Jesús. Tenga misericordia de nosotros, que no nos sueltemos, que no nos gane la avaricia, que no nos gane lo material, que no nos gane lo superficial de este mundo.
podamos estar dispuestos, que cuando hay un hoyo en los muros hay que pararnos firmes y arreglar los portillos para que el enemigo no se filtre. Gracias te damos, bendito Dios, por las decisiones que hemos tomado. Habrá alguien que dijera esta tardecita: pastor, yo no estoy seguro que el día que muriera iría al cielo. Soy tan pecador que me siento alejado de Dios, pero hoy quiero recibir la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Ore por mí, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Ore por mí, yo quiero recibir a Cristo Jesús. Puedo ver tu mano, hermano. Puedo ver tu mano, alguien que nos visitas por primera vez. Ore por mí, yo quiero recibir a Jesucristo. Gloria a Dios. Hay un niñito, amén, gloria a Dios. Dios no desecha a nadie, hermanos. Alguien más, alguien más. Dios te bendiga, amén. Bendito Dios, te damos gracias por esas manitas, Señor, que son sinceras, humildes delante de ti, Padre. Bendícelos, Padre. Dales largos días, Señor, de vida, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes. Darnos, Señor, mi Dios, hombres valientes, mujeres valientes, jóvenes valientes, jovencitas valientes, a no rendirnos, a continuar hacia adelante fieles en tu obra. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria. Todo esto se lo pedimos en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios decimos amén, hermanos. Qué bendición. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantemos